Me gustaría que te imagines por un minuto muy pequeño que estás en un bar, estás agotado de toda la vida porque todo te ha ido mal, porque la miseria te está llevando al caos. Y en ese bar, todos los días, has consumido una botella de aguardiente y con eso solamente has logrado ver que tu vida sigue yéndose al barranco. Aún a pesar de que cuando comenzaste todo tu trayecto, lo hiciste con toda la pujanza y todas las ganas, y pese a eso, estás ahogándote en alcohol sin ningún remedio. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adrián Flores. Aquí solemos hablar sobre literatura ecuatoriana, pero en este caso te vengo a traer más bien literatura universal, que es el tipo de literatura que más me gusta consumir. Así que para compartir mis lecturas, mis impresiones sobre los libros que yo he leído y que creo que me han impactado, he decidido crear este tipo de videos. Como te comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre una hermosísima obra literaria, prácticamente una obra de arte, un libro clásico, si los hay, sobre el naturalismo. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la obra La Taberna de Émile Zola, que yo la tengo en este libro, que es de la editorial Oveja Negra, unos libros bastante antiguos donde reúne algunos tomos, pero que pese a eso me ha permitido a mí acceder al libro de La Taberna de Émile Zola. Por allá tengo guardada la novela Nana, y basta decir con que me encantó tanto La Taberna que ahora quisiera leer la novela Nana de Émile Zola, que es una continuación de la obra. Pero antes de entrar de lleno a la obra de Zola, quisiera hablar un poco sobre su autor. Émile Zola fue un escritor del siglo XIX, prácticamente el fundador del movimiento naturalista. El movimiento naturalista es casi una exacerbación de lo que se considera el realismo. ¿En qué sentido? Estamos hablando de un tipo de literatura en la cual las descripciones son demasiado minuciosas y, según Zola, se trata de describir completamente la verdad de manera casi científica de todo lo que pasa en el mundo real. En este sentido, Émile Zola es un escritor muy interesante porque él, para describir la realidad, sobre todo la realidad de las clases más pobres, que es donde se enfoca el naturalismo específicamente, él iba a esos lugares, los visitaba. Si tenía que entrar a una taberna, se entraba. Si tenía que bajarse a una mina, se bajaba para explorar y anotar y sentir él mismo cómo era la realidad de la gente de la que él estaba hablando. Porque para él la literatura no era solamente entretenimiento, ni siquiera era eso. La literatura era una forma de acercar la realidad a todas las personas. Y de eso justamente se trata su obra. Él escribió una saga increíble de la familia, los Rougon-Macquart, que es una saga de 20 novelas, entre las cuales están la que vamos a hablar hoy día, La Taberna, y también la obra Nana, que es la continuación prácticamente de la obra de Zola. ¿De qué se trata La Taberna? La Taberna comienza la historia hablando sobre el personaje principal, narrando sobre el personaje principal, que es Gervasia. Gervasia es una mujer muy trabajadora, con mucho tesón, a quien la vida prácticamente le ha molido a palos y le va a terminar moliendo a palos. Entonces ella está casada con Lantier, que es uno de los personajes más aborrecibles que yo haya leído. Es un vividor, es un personaje aprovechado, es un cínico, es un mentiroso, es de lo peor que se pueda esperar en un personaje. Y cuando los personajes literarios son así, es porque hay mucha madera de escritor. No por nada la obra ha pasado hasta la posteridad y la estamos leyendo, aun cuando es del siglo XXI. En todo caso, nos comienza a relatar la vida de Gervasia, quien es abandonada por Lantier, y pese a eso,
y sin tener nada, ella logra salir como planchadora. Bueno, primero comienza como lavandera, ella lavaba la ropa de la gente de la zona, y luego se hace planchadora, planchaba la ropa y con eso logra salir. Después conoce a Coupeau, que es el segundo personaje más importante dentro de la novela, quien va a ser su esposo. La cuestión es que Coupeau en un principio era un personaje muy sano, muy trabajador, muy emprendedor y muy amoroso. Sin embargo, y para no hacer spoilers, le pasa a Coupeau una cosa muy mala que lo arrastra hacia el alcoholismo. Y él odiaba el alcoholismo. Pero hay un momento en el cual él se cuestiona sobre el por qué la mala suerte le toca tan bien a las personas que han trabajado. Y se escuda en eso justamente para poder, o no para poder, sino más bien para entrar en este vicio, que es el conflicto principal de la novela, que ya vamos a hablar de eso. La cuestión es que Gervasia está muy enamorada de Coupeau hasta que vuelve a llegar Lantier y todo se va al traste. No quiero comentar nada más, sí decir que la obra no tiene un final feliz. Es una obra que cuando tú la terminas de leer te desgarra completamente. Mentiría si no diría que esta obra es una de las pocas que me ha sacado algunas lágrimas al terminarla de leer, y que me gustaría volver a releerla nada más para disfrutar de volver a ver a esa Gervasia luchadora, y que sin embargo, a pesar de todo ese denuedo con el que trataba de salir hacia adelante, no logra conseguir sus objetivos. Vamos a hablar del conflicto de la novela. La novela se centra específicamente en una Gervasia que quiere, a través de su trabajo, sobresalir. Ella tenía la imagen de que si ahorraba mucho y trabajaba mucho, iba a terminar viviendo en el campo rodeada entre flores, con unos hijos que iban a estar felices y con un esposo que la iba a apoyar. Y eso estaba sucediendo en la historia. Nosotros podemos ver, muy ilusionados al principio de la novela, cómo esta Gervasia trataba de salir adelante. Pero como gran maestro de la literatura, Émile Zola no deja que sus personajes sean del todo felices. Entonces, cuando ya vemos que están superando sus barreras, que están logrando sus objetivos, algo pasa que les hace recular y que les hace caer. Y no solamente les hace caer, sino que les arrastra en el fango de la miseria y del alcoholismo. Porque el gran conflicto de esta obra, o más que conflicto, es el gran antagonista de esta obra, no es Lantier, es el alcoholismo. Y entiéndase bien que esta obra no es panfletaria, porque si fuera panfletaria no la leyera. Con todo respeto, hay muchas novelas que tratan el tema del alcoholismo, haciéndole ver como que fuera el demonio o que es una cosa impura. Pero aquí, en la obra de Émile Zola, si bien el alcoholismo es lo que les arrastra a todos sus personajes hacia la miseria, no es el alcohol per se el que es el malo, sino son las personas que por su condición social, al caer en este vicio, se ven arrastradas hacia ese alcoholismo. Y es el alcoholismo justamente el que no le permite subsistir ni a Coupeau, ni a Gervasia, ni a la pequeña Naná, que es la hija de estos dos personajes, y los va llevando poco a poco hacia un inexorable final trágico. Es casi como leer una tragedia griega en la que sabemos que todo va a ir mal, pero que a nosotros nos gustaría que sus personajes les fuera bien, les fuera muy bien en la vida, porque son personajes memorables. Entonces, la obra de Zola, La Taberna, porque honestamente no me he leído otra obra de Émile Zola, a partir de esta novela me he declarado gran fan de él. La obra de Zola pretende mostrarnos esa realidad sin juzgar. Él solo muestra la realidad, no panfletea, no hace propaganda anti-alcoholismo, que sí que sabemos que es un vicio muy desagradable, pero él no nos dice no tomes, simplemente nos muestra lo que le pasa a la gente cuando cae en este vicio. Antes de continuar y dar mis impresiones finales, sí te pido que te suscribas a mi canal,
que lo compartas y que comentes si es que te gustó o no te gustó el análisis. Como últimos aspectos a tratar dentro de la obra La Taberna de Émile Zola, quiero destacar algunos puntos. En primer lugar, en la cuestión estructural de la obra. Es una novela que va de principio a fin. Es una novela que está muy detallada, muy bien escrita. Sin embargo, quizá a algunos se les puede hacer al principio la lectura un poco pesada. A mí me resultó al inicio, pero no es que sea pesada per se la obra, sino que la novela o el autor o el narrador se encarga de justamente hacer una descripción minuciosa de todo para dejar la impronta de lo que era la París de ese siglo, ¿no? Que nosotros sabemos que París, para nosotros, para los autores, poetas de esa época, París era la lumbrera del mundo, pero Zola nos muestra una París muy diferente, nos muestra tal vez eso que hay debajo de las piedras que no quiere demostrar, que no quiere mostrarlo, la París de aquel entonces, ¿no? Entonces, sí puede resultar al principio un poco larga la lectura, pero eso se va resolviendo poco a poco con el avance de las páginas, con la voluntad lectora, y pues ya llega el momento en el cual uno no puede parar de leer la novela, así que sí les invito a que se la puedan leer si es que no se la han leído. Otra de las cosas que me gustaría rescatar y destacar de la obra de Émile Zola, en La Taberna específicamente, es el cómo relata a sus personajes y cómo él nos va dejando a cuentagotas ese final trágico. O sea, no es que te llega de sorpresa, uno ya sabe lo que va a pasar y lo va descubriendo poco a poco, el narrador nos lo va anticipando, y a nosotros como lectores nos gustaría que no sucediera lo malo que sabemos que va a pasar, pero nos vemos arrastrados hacia ese final inevitable. Es una gran maestría la que utiliza Émile Zola dentro de su obra La Taberna. Yo soy escritor en formación y en cierto sentido he aprendido muchísimo de esta novela, y bueno, claro que por eso mismo leo mucha literatura de los libros clásicos, porque me enseñan lo que se tiene que hacer dentro de la literatura. Y bueno, no tengo más que decir de la novela. Bueno, tengo muchísimo que decir de la novela, pero no quiero revelar ningún spoiler, así que les dejo con estas impresiones y les deseo una buena tarde, una buena noche o unos buenos días. Que les vaya muy bien. Adiós.